Bien, entonces estamos en el libro de multimaterias que ustedes han adquirido a la hora de su inscripción, y en el libro que yo tengo es la página 5, pero tienen que ver ustedes si coincidimos con el número de página. Es idioma español para este grado y el tema habla sobre el origen y la formación de la lengua castellana, o sea, español, ¿verdad? Castellana porque venía de un país que es España, y en ese país de España había un departamento o un territorio que se llamaba Castilla, y porque había muchos castillos, se supone, y de ahí viene el castellano, que es donde aparentemente se origina el verdadero idioma español, que es castellano. Muy bien, hay dialectos, hay lenguas y lengua oficial. En el mundo parece que hay más de 2.500 a 3.000 idiomas. Existe en todo el mundo. La situación, les cuento, es de que no todos los idiomas se utilizan. Únicamente bien estructurados los idiomas, se considera que existen tal vez en la actualidad unos 50 idiomas que se usan constantemente. Ustedes dirán, ¿por qué? Vamos a explicarlo. Los idiomas, igual que los seres humanos, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿ya? ¿Por qué muere un idioma? ¿Por qué se reproduce? ¿Por qué nace? Bueno, lo hicimos al revés, pero es por el orden en el que vamos. Nace el idioma porque el hombre tiene necesidad de comunicarse. Si le duele algo, una parte de su cuerpo, pues él va, además de los gestos, va a emitir un determinado sonido, y ese sonido lo va a hacer de tal manera que el mensaje que lleva ese sonido sea como de dolor. Por ejemplo, ustedes van a hacer ahí como alguien que le pinche con un gancho al compañero, ¿verdad? Entonces la persona inmediatamente va a reaccionar y va a decir, ¡ay! Es una reacción a través de una interjección, a través del dolor. La persona dice, ¡ay! O algo así. Entonces de ahí fue como nacieron los idiomas. Pero otra persona, cuando lo pinchan o le pegan, reacciona de otra manera. O si le dan un beso en el cachete, aunque sea, ¿verdad? Él va a reaccionar, va a decir, ¿verdad? O si va a sentir el olor de una comida, como que dice que se le antoja, que le gusta, que ya sintió el olor. Y de ahí se fueron formando todos los idiomas. Entonces se van reproduciendo porque cada persona decía, reacciona de diferente manera ante todo lo que es la naturaleza. Se reproducen porque no solo esas personas que lo hicieron o que crearon ese idioma espontáneamente, otras personas copian, y así es como se va usando. Él dijo, le cuenta al otro, dijo, porque vio el pollo y fin. Pero ya lo podemos hacer porque existen los signos, pero antes solamente era un poco más difícil. De manera que la lengua también se le denomina como un sistema de signos, o sea, que usa letras, que es utilizado por una comunidad de personas y que cuenta con una escritura y una tradición literaria. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Las lenguas, igual que la gente les decía, se agrupan por familias, es decir, grupos de lenguas del mismo origen histórico. Por ejemplo, en nuestro caso, el maya, o en el caso de Europa, de la India, Pakistán y Persia, vienen de una familia indoeuropea. Nosotros aquí podemos decir que viene una lengua de origen mayense o náhuatl, en fin, ¿verdad? A esta familia de lo que acabo de mencionar de la India, Pakistán y Persia pertenece el latín. El latín, por ejemplo, yo recuerdo todavía algunas palabras: dominus, vobiscum, et cum spiritu tuo,
Decían los sacerdotes antes, ¿verdad? Porque, ¿y eso qué dicen ahí? Bueno, el Señor esté con vosotros, Dominus vobiscum. Y la gente contestaba, et con espíritu tuo, y con tu espíritu, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Roma era un gran país que conquistó, o si quieren ustedes, invadió, guerreó, hizo guerras y arrebató territorio a otros países y se fue agrandando según el mapa. Y ese idioma que ellos hablaban era latín. Y como fueron conquistados, lógicamente ellos también tuvieron que adoptar el latín. O sea que el idioma tiene que ver con la cultura, con la inteligencia, con la fuerza que tiene pues un pueblo, una comunidad, el dinero que tenga o las actividades que realice, sus riquezas, digamos. Tiene que ver con eso. Y por eso que se mueren, se reproducen, pero también se mueren porque no se usan. En el caso de los que fueron conquistados, ya no usaron su idioma, tuvieron que obligarlos a utilizar el latín, porque tanto los remonos, digo, los romanos no les entendían como ellos no les entendían a los romanos. Entonces, tuvieron que decidirse por una sola lengua y empezaron a más o menos a parafrasear el latín, pero en algunos casos fueron metiendo palabras de su idioma y así fue como se fue haciendo el chilmolito de idioma, ¿verdad? Pues se llama dialecto, porque es una ensalada de palabras la que va formando otro idioma, pero como se usa, como se comunica a la gente, entonces ahí es donde vamos, ¿verdad? Y bueno, ustedes tienen a la vista las diferentes familias, las ramas lingüísticas que están ahí, ¿verdad? Las pueden ver. Y entonces ya explicamos también lo que es el dialecto. Pero hay dialectos que no han logrado evolucionar hasta convertirse en lenguas. Inicialmente el castellano se habló solo en Castilla, eso ya lo dije, ¿verdad? Entonces el español es la lengua oficial de España y varios países más. Ustedes saben, los jóvenes y todos sabemos que en los equipos de fútbol dicen el español, español. Si ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad? Muy bien, entonces ese español se habló en Castilla y dice Casulla, pero es un error garrafal el que está ahí, ¿verdad? Que es una región de la Cantabria y se extendió por España y tomó el nombre de la lengua o el idioma español oficial de España y otros países latinoamericanos, ya que hablan español. En esta lengua se promulgan leyes, se redactan documentos públicos y se realiza la mayor parte de comunicaciones lingüísticas. Hasta ahí quedamos, ¿verdad? Luego viene una parte del mayusculado en negría. ¿Qué quiere decir negría? Mayusculado negría, que las letras están escritas con letras mayúsculas y está remarcado, ¿verdad? Tiene más negra la tinta con la que se hizo, ¿verdad? Que las otras letras. Pero eso es para que usted lleve el orden de su lectura. A la hora que le pregunte el profesor qué es una lengua prerrománica, o sea, puede contestar, por ejemplo, que los pueblos que habitaron la península ibérica fueron los vascos, que ahí está respondiendo, ¿va? Que es una lengua prerrománica. ¿Qué quiere decir prerrománica? Pues antes que llegara su novio, por ejemplo, en el caso de una chica que se va a casar, ¿verdad? Antes pre-novio, ¿verdad? Pero en este caso prerrománica, antes que llegaran los romanos a la península ibérica, o sea, España. ¿Quiénes fueron los vascos, íberos y los celtas? Dice, ¿verdad? Y ellos en esa región, antes de que llegara España a conquistarlos, va a violarlos y a maltratarlos y a apoderarse de su territorio, se hablaba el éuskera o éuskaro y también el vascuense, el celta, el íbero, el cual se originaron el celtíbero. Ahí se unieron, se casaron, por decirlo de esa manera, dos idiomas, se juntaron dos ensaladas, ¿va? Y salió un fiambre, pues, de palabras, y entonces apareció el celtíbero. Y luego dice que la península más tarde fue invadida por los fenicios y los cartagineses. En la España es un nombre de origen púnico. Cartaginés significa tierra de conejos. O sea, que había un conejerío ahí tremendo, ¿no?
Y luego entonces dice ahí que en el siglo V, no es en el siglo V, como me dijo un estudiante, ¿verdad? No, no, no. En el siglo V, A minúscula punto, quiere decir antes, luego de C mayúscula punto, ¿antes de qué? Antes de Cristo. Muy bien. Porque a veces los estudiantes solo copian nada más, pero cuando uno les pregunta qué quiere decir AC, no sé, profe, no sé. Pero yo estoy preguntando qué quiere decir AC o DC. Porque hay AC y hay DC. Saber, profe. Entonces, ¿qué está estudiando usted? ¿Está leyendo todo? ¿Está consumiendo toda la comida que viene en el libro o solamente algunas cositas? ¿Verdad? Bueno, entonces, en el siglo V antes de Cristo, llegaron los griegos que aportaron gran cantidad de vocabulario a nosotros. Los griegos eran gente muy, muy inteligente. Pero en el siglo III, ¿no? Estábamos en el siglo V, sí, pero aquí vamos al revés, en el siglo III antes de Cristo, cuando se produce la invasión romana, que marcaría para siempre la cultura y la lengua de la península. Entonces, ¿quiénes fueron los más duros? Los romanos. Muy bien, pasamos en la siguiente hoja.